Y quiero hablar de una palabra, ¿verdad? Que está en Marcos capítulo 6, versículo 5 al 6. Si usted lo busca o no nos mandan acá en la Marcos capítulo 6, del versículo 5 al 6. ¿Usted sabe lo que es la incredulidad? Algunos dicen que la incredulidad es la incapacidad de creer. La incredulidad. Ahora, la Escritura dice ahí, Marcos 6, 5, 6, dice, y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, dice mi versión, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado, dice, ese es el texto que quiero usar, versículo 6, estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, dice, estaba maravillado, dice la Escritura en esa versión, de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado porque a pesar de que el Señor hacía manifestaciones, la gente no creía. Entonces la Escritura dice, e hizo pocas, sanó a pocos imponiendo manos, colocando las manos sobre los enfermos, pocos dice. Use la palabra pocos, diga conmigo pocos, pocos. ¿Por qué razón? Porque la incredulidad abundaba en aquellas aldeas. Ahora, fíjese que la Escritura, mis hermanos, cuando habla del pueblo judío, al pueblo judío se le considera el pueblo de la palabra. No hay un pueblo más extraordinario en cuanto al contexto de oír palabra de Dios. Pero fíjense que la complejidad de estas cosas era, ¿no es cierto?, que dice la Escritura, que estaba maravillado por su incredulidad. ¿Me entiende? Bien. ¿Qué es incredulidad? ¿Qué es? Si al final, mis hermanos, el Evangelio de Cristo, el Evangelio que significa buenas nuevas, cuando la palabra habla de buenas nuevas, está hablando, ¿no es cierto?, de que yo recibo una noticia y esa noticia yo la creo. Por lo tanto, el creer esa noticia me lleva a moverme. Usted, por ejemplo, recibe un montón de noticias y cada noticia le puede sorprender, pero cuando la noticia a usted le beneficia, usted se mueve. Si usted no se mueve por la noticia buena que está recibiendo, entonces usted o yo soy un incrédulo. Un incrédulo digo, no te creo. Por ejemplo, hay algunas personas que usted está hablando alguna verdad y dice, no te creo. Entonces no te cuento. ¿Para qué te voy a contar si no me crees? La tendencia, ¿verdad?, en este tiempo es no creer y creer lo que a mí me conviene creer. Entonces, fíjese que cuando nosotros revisamos la palabra, el no creer provoca que yo no me veo beneficiado en lo que me están dando a conocer. No me beneficio. Por lo tanto, no me sirve recibir una buena noticia si no creo. ¿De qué me sirve? Entonces, la buena noticia que voy a recibir se transforma en una información solamente. Y la información no sirve si no la ocupo en creerla, y en creerla me lleva a moverme. Si yo no creo, no me muevo. Por lo tanto, adquiero una información solamente. En este tiempo, el cristiano, por así decirlo,
tiene mucha información de Dios. Usted ve, ¿verdad? Usted en la televisión, por internet, etcétera. Hay un montón de medios hoy día que al cristiano le está llevando a adquirir una información. Pero otra cosa es creer. El creer provoca algo violento en la persona. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Marta, Marta, si creyeres, veréis la gloria de Dios. Bien, voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de comunión. Si no hay gloria de Dios, no hay comunión. Entonces lo que Dios hace, que lo voy a predicar en otra oportunidad, y voy a hablar de la gloria de Dios, lo que Dios hace, hermanos, que crea, ¿no es cierto?, un hombre y una mujer en el huerto del Edén, ¿no es cierto?, ¿para qué cosa? Para manifestar su gloria sobre estas dos personas, y por consecuencia la manifestación de gloria provoca comunión entre estas dos personas y Dios. Pero Dios lo que hace, le da la libertad del libre albedrío, entendiendo que la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y la gloria de Dios tiene que ver con la presencia de Dios en un lugar determinado. Pero fíjense lo que ocurre, lo voy a reducir. El hombre en su libre albedrío determina desobedecer la voz de Dios, por lo tanto, la gloria de Dios deja de beneficiar a estas dos personas, y estas dos personas andan errantes sin comunión con Dios, aunque ellos sabían y tenían la información de Dios. Después ocurre, mis hermanos, en los tiempos de Moisés. La Escritura dice, mis hermanos, que cuando Moisés estaba en el monte, 40 días, etcétera, su rostro, ¿verdad?, se llenaba de luminosidad. Y eso manifestaba que había sido influenciado por la gloria de Dios. Entonces la Escritura dice que él tenía que taparse la cara. ¿Para qué? Porque él sabía que la gloria que él había adquirido, pero no por sí mismo, sino por estar en la presencia de Dios, provocaba la luminosidad de su rostro. Y para que el pueblo, ¿verdad?, no se quedara con esa gloria que no era parte de Moisés, sino era por la relación con Dios, provocaba a mis hermanos que él se tapaba para que el pueblo no se quedara con eso, sino por lo que Dios tenía preparado para ellos. Después lo vemos en el tabernáculo, hermanos. Dios desciende y manifiesta su gloria. Entonces era manifiesta la gloria de Dios para que todo la viera. Ya no era solamente Moisés, sino un lugar determinado donde Dios se posesiona y manifiesta su gloria. Y eso significa comunión. Después lo tenemos, ¿no es cierto?, en el templo de Salomón, en el templo de David, donde dice la Escritura que la gloria de Dios desciende. Era tanta la gloria de Dios que los que estaban ministrando no podían estar en ese lugar por la tremenda presencia de Dios y tenían que salir afuera. Después lo tenemos en el Señor Jesucristo. Y la palabra dice, ¿no es cierto?, que el Hijo lleva la gloria del Padre y del Hijo en sí mismo. Por lo tanto, había una manifestación del cielo, escúcheme, una manifestación del cielo en la tierra. Por lo tanto, la gloria de Dios provocaba deshacer las obras de las tinieblas. Bien, esta es la prédica para después, pero quiero terminar con esto. Después que la gloria que Jesucristo atrae, ¿no es cierto?, sobre la tierra por sí mismo, se hace pasajera. ¿Por qué se hace pasajera? Porque Él tenía que volver al Padre, y esa gloria, la presencia de Dios, se le endosa a la iglesia. Y la iglesia tiene que manifestar la gloria de Dios.
¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Cierro paréntesis. Con la incredulidad. Porque todos los hechos de la Escritura donde Dios manifestó su gloria, lo que detuvo la presencia de Dios o su gloria fue la incredulidad, por consecuencia, la desobediencia. Cuando el hombre o la mujer es incrédulo, desobedece. La convicción de creer, hermanos, nos lleva a obedecer. Cuando yo no creo a la palabra de Dios y solamente adquiero una información, por lo tanto, yo en mi información de lo que es Dios, adquiero otras informaciones y hago un análisis humano, no de obedecer, sino un análisis humano de lo que me conviene, no de lo que debo de obedecer. Por consecuencia, lo que busco obedecer es lo que me conviene, no lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me entiende? Entonces, la incredulidad provoca la incapacidad de la iglesia de ver la gloria de Dios. Porque la palabra se transforma en una información, no en un movimiento de poder que desate sobre lo sobrenatural en el lugar que yo quiero. Fíjese que la Escritura, cuando habla de la incredulidad, le da la connotación de pecado. ¿Qué es pecado? No dar en el blanco. ¿Qué es pecado? Desobedecer. ¿Qué es pecado? No obedecer lo que la palabra me demanda. Eso es pecado. Pecado no es el hecho, por ejemplo, cuando Adán pecó y se le da a él la responsabilidad del pecado. Adán no pecó comiendo la manzana, como dicen algunos, que comió el fruto. Algunos dicen que era manzana, pero el pecado de Adán no era comer del fruto. El pecado de Adán, el fruto que comió es una consecuencia del pecado. El pecado de Adán es haber desobedecido la palabra de Dios. Cuando Dios le traza la palabra, Él le dice: de todo comerán menos de este árbol que está en el centro. ¿Por qué Dios hizo eso? Mire, lo que hace Dios en su presencia, en su comunión con el hombre, le coloca la responsabilidad de la obediencia en el libre albedrío que tenían ellos, entendiendo que Dios caminaba en el huerto del Edén. Dios, mis hermanos, se manifestaba y tenía comunión perfecta con ellos. Pero Dios lo que hizo, ¿verdad? Nuestro Dios lo que hace es, ¿verdad?, dejarle en el libre albedrío si ellos querían tener comunión con Dios o querían tener otra cosa. Y obviamente que optaron, usted sabe la historia ya. Entonces, el pecado, mis hermanos, del hombre es ser incrédulo a la voz de Dios. Fíjese que cuando nosotros hablamos de las Escrituras, en Marcos capítulo 16, mis hermanos, 14, la palabra le dice: y le reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es la razón de su incredulidad? La esencia de su incredulidad y de la dureza de su corazón: no haber creído. Ahora, pongámonos difíciles. ¿Usted cree? ¿O tiene una información de Dios solamente? Pongámonos un poquito más difícil. Y se dice que cree porque está como está. Doy tiempo para pensar. Entonces, mis hermanos, el creer en Dios no es un acto emocional, ¿verdad?
levanto la voz fuerte y digo, yo creo, Dios. Aunque usted levante la voz, aunque yo levante la voz, ¿verdad? Y me exprese fuertemente en cualquier parte, a Dios no se conmueve con esas declaraciones públicas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios pesa el corazón del hombre y ahí describe, en realidad, revisa si en realidad esta persona cree o no cree por lo que hace. Entonces la Escritura nos acusa: por sus frutos los conoceréis. El fruto es el resultado, permítame, es como la suma, ¿verdad? Que cuando usted coloca un número, coloca una cifra y le coloca más, después le coloca la otra cifra y después le coloca los dos paralelos ahí, ¿no es cierto? Es el resultado de la sumatoria, de la conducta, de la vida, del comportamiento de la persona para que pueda decir en realidad que cree. Entonces la Escritura, mis hermanos, nos acusa y nos dice, le reprendió le censuró, le dice ahí, ¿verdad? Censuróles su incredulidad y dureza de corazón, porque no hubiesen creído. El texto que dice yo, no habían creído. Hermano, mire. Milagros, señales, prodigios, transformaciones, resurrección de muertos, sanidad a los leprosos, libertad a los endemoniados, como los de Gádara, señales, caminar por las aguas, etcétera. Pero el Señor Jesús siempre le dijo, mira, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y le explicó por qué. Entonces, cuando pasó todo este proceso, hermanos amados, ocurre que ellos no creyeron. ¿Y saben lo que se hace con una persona incrédula? Hay que empezar a enseñar los rudimentos escriturales nuevamente para que se le desate la credibilidad en la palabra. Una persona, hermano amado, que no cree en los dichos de las Escrituras, va a doler lo que voy a decir, lo digo, ¿no? Es un simple religioso y da lo mismo que crea en cualquier cosa. Porque el creer en Jesucristo provoca movimiento. Como aquella persona, ¿verdad?, que haya imposible que Dios le dé un milagro, un prodigio, una bendición, que Dios le dé, ¿verdad?, las promesas de su palabra. Como aquella persona, ¿verdad?, que está, como es cuando está un vehículo y no se puede sacar. Empana. Cuando un vehículo, ¿verdad?, queda enterrado, mejor dicho, y tú no lo puedes sacar, ¿no es cierto? La persona que no cree es como ese vehículo que no tiene movimiento, que ha perdido la capacidad, mis hermanos, de creer, ha perdido la capacidad de que Dios le sorprenda, mis hermanos. ¿Por qué razón Dios no nos sorprende? Que ya no nos sorprende nada de Dios, entonces se hace efímero, puede ser como un dibujo, da lo mismo, puede ser un crucifijo, puede ser, ¿verdad?, cualquier cosa, puede ser, ¿no es cierto?, no sé, cualquier invento, mis hermanos. Fíjese que el pueblo hebreo, hermano amado, en su credibilidad en Dios levanta un becerro y le dice, ¿verdad?, a Aarón, le dice, mira, hemos levantado aquí a Dios y adorémosle, y era un becerro. Da lo mismo. ¿Qué cree usted? Somos incrédulos. La verdad que cuando pienso en esta palabra que Dios nos ha dado en esta mañana,
estoy con los pies en la incredulidad, porque hago una recapitulación de mi vida, ¿verdad? Cuando me he enfrentado a las dificultades, ¿verdad? Cómo me he comportado cuando alguien me dio una mala noticia, cuando vino la prueba, la dificultad, ¿no es cierto?, la tentación, cómo he actuado en esa conducta, cuando vino el problema económico, cuando vimos la enfermedad, cuando vino la mala noticia. Ahí se describe el hombre si es incrédulo o cree en Dios. La Escritura dice, mis hermanos, estoy cansado de vuestras salmodias y de vuestros cánticos sagrados. Violentamente, ¿verdad? El Señor confronta al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque se habían quedado con lo hermoso del cántico, pero habían dejado de creer en la capacidad de Dios de hacer milagros. Si nosotros vamos al libro de Tito 1:15, me canso. Mire lo que dice el texto. Cuando nosotros definimos la incredulidad, hablamos de la mezcla, el sincretismo. ¿Sabe usted qué es lo que es sincretismo? Sincretismo es una mezcla de mis pensamientos de una religión con la fe cristiana. La Iglesia Católica, las invasiones de los tiempos medievales, usó el sincretismo. Dijo, adoren a sus dioses, adoren a las mujeres que ustedes tienen, pero colóquenle María. La mezcla entre dos convicciones, entre dos religiones. Por ejemplo, aquella persona que cree que santiguando la guagua y colocándole el Salmo 91, sincretismo. Como por ejemplo aquella persona, ¿verdad?, que va con su Biblia, pero tiene temor del martes 13. La persona que si se le cruza un gato negro, ¿verdad?, dice, me va a ir mal. La persona, ¿no es cierto?, que sale apurada y se le olvidó algo, entonces inmediatamente reacciona y dice, volví, algo me va a pasar. La persona que no pasa por debajo de la escalera, ¿no es cierto?, porque alguien le contó. La persona que tiene problemática con los números. O la persona que tiene, mis hermanos, más credibilidad en la hechicería y en las tinieblas, entonces anda detrás que alguien le hizo mal de ojo a la guagua, ¿verdad?, que le fue mal porque alguien la maldijo y cosas por el estilo. Entonces mire lo que dice la Escritura. Para los que son puros, todas las cosas le son puras. Pero para los impuros e incrédulos, nada es puro. Pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Que la persona que es incrédula, su mente está corrompida. No es pura. ¿Se ha fijado, mis hermanos, que hay figuras de creer del Señor? Está la Biblia, está la palabra, pero yo creo lo que creo y digo lo que digo porque eso es lo que creo. Y nunca ha comprobado que lo que cree es de fe o es un concepto traspasado de generación en generación. ¿Qué cree usted? Profesan conocer a Dios, dice el versículo 16, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. ¿Por qué es importante la obra? Porque la obra es la sumatoria de la conducta, del comportamiento, de la vida de la persona. Yo puedo decir, ¿verdad? Es como, esto es gracioso, ¿verdad? Es como los políticos que dicen, no, tenemos que hacer buenas leyes, ¿verdad? Y tenemos que
hacer esto otro, ¿verdad? Y usted ve cómo van zafándose de las leyes, van maniobrando, ¿no es cierto?, para salir limpio de las acusaciones, pero ellos se están dirimiendo para sacar buenas leyes. Yo no sé para quién son las buenas leyes. La corrupción es esa mezcla, mis hermanos, que me beneficie y que yo le saque provecho, que me convenga. Aunque la palabra, mis hermanos, de aquel que obedece las Escrituras va a encontrar los beneficios correspondientes. El milagro, la respuesta de Dios, el avivamiento en su vida, mis hermanos. Preguntémonos por qué muchas veces andamos secos, andamos vacíos. Usted sabe lo que significa la desesperanza. Es que yo he dejado de creer, mi esperanza terminó. Pero fíjense que la palabra nos acusa violentamente de lo que dice en la vida de Abraham. Dice la Escritura, mis hermanos, que había una palabra profética sobre ella, sobre ello. Dios le dijo, ¿no es cierto?, de tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Pero había una realidad física. ¿Cuál es la realidad física? Él tenía casi 90 y tantos años, casi 100 años. Ella estaba pisando los 90 años. Había perdido la capacidad, ¿no es cierto?, de su esterilidad. Había, mis hermanos, era estéril, mis hermanos. No estaba la juventud, el vigor, ¿no es cierto?, para tener una relación adecuada, para llegar a esa palabra de tener hijos de acuerdo a lo normal, a lo natural de cualquier matrimonio. Pero estaba la palabra. Escúcheme, estaba la palabra. Entonces la Escritura dice lo siguiente, mis hermanos. Póngase en el caso de ellos, mis hermanos, de repente a una voz loca de Dios, por así decirlo, sin ofender a Dios. Una voz que recibí de Dios, una palabra de un profeta, ¿no es cierto?, de Dios. Me dijo, mira, yo te voy a hacer por tu simiente. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y usted mira su naturaleza, yo miro mi naturaleza. No tengo posibilidad. Quizás, mis hermanos, como aquellas cosas que nosotros hacemos, que cuando la vemos difícil, que cuando la vemos imposible, renunciamos a la posibilidad de esas promesas, porque no creemos. ¿Cuántas promesas usted ha renunciado? Entonces, mis hermanos, tenemos áreas que creemos y tenemos áreas que son, ¿verdad?, el subterráneo, donde usted le coloca 7, 8 llaves y lo da por terminado ese proceso. Y Dios dale con sacarle ese proceso y confrontarlo. Eso es lo que le estaba pasando a Abraham. Entonces Abraham era próspero, Abraham era bendecido, tenía comunión con Dios, era un hombre humilde, era un hombre obediente, era un hombre sujeto, pero tenía un problema que resolver. Y yo me imagino que Dios le habla a mis hermanos y pasan como 20 años, no me acuerdo bien la cifra, 20 o 30 o 40 años pasan. Entonces habrá pensado, bueno, como dice aquella persona, ¿verdad?, que se rinde y deja de luchar. Bueno, a lo mejor no era para mí. Ya a esta altura dudo que pueda ocurrir. Así que le doy vuelta a la página. Pero sé que Dios es bueno. ¿De qué sirve un Dios bueno si no interviene y deshace lo que hay que deshacer en tu vida para que seas una persona próspera, bendecida y acorde con la fe? ¿De qué sirve? Dígame usted, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos amados, transformarnos en gente buena, pero sin convicciones de milagros? Sin convicciones, mis hermanos, que aunque esté la persona como Job, ¿no es cierto?, postrada, herida, perdida, fracasada, mis hermanos, sin recursos, sin ninguna posibilidad, y su convicción, ¿no es cierto?, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué importante es, mis hermanos,
revertir la incredulidad, sobre todo cuando no hay ninguna posibilidad que usted pueda salir de ahí. Se abre la puerta donde no la hay. El muro, mis hermanos, que puede ser de 20 centímetros, de 50 centímetros de espesor, Dios hace un forado para que usted pase. Pero qué terrible ser incrédulo. Entonces, la incredulidad, mis hermanos, por describirla un poco, tiene características de buena. La incredulidad, mis hermanos, tiene esas características que cuando la persona dice, sí, es verdad, pero es que yo soy tan malo, yo no lo merezco. En realidad es un hipócrita, permítame decirle esto. Está tapando su incredulidad con esa hipocresía y dice, sí, verdad. Es que es para otro, claro, es que Dios lo bendice porque Él es bueno, ¿verdad? Él es una persona extraordinaria, fiel, constante, y yo soy irresponsable, no he servido bien al Señor, no creo que a mí me lo dé. ¿Eso es incredulidad? Entonces, mis hermanos, cuando la palabra habla de los beneficios de Dios, dice, y por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando Dios quiere desatar un milagro, un prodigio, una intervención del cielo sobre la persona, ¿no es cierto?, de sus hijos, no está hablando que el tipo sea bueno, el tipo ayune, el tipo, ¿verdad?, se vea beneficiado, el tipo se sea toda la Biblia. No está hablando de eso, está hablando de una persona que determinó, como aquella persona que define la Escritura, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué tenían de bueno ellos? Si no vemos milagros, mis hermanos, si no vemos restauración, si no vemos intervención del cielo sobre nuestra vida, ocurren dos cosas. Usted no es ser humano, es un árbol, es un pájaro, es un pez. O bien usted es un incrédulo. Mire lo que dice la Escritura, mis hermanos, la preocupación de Dios por el incrédulo, porque la incredulidad, mis hermanos, es un instrumento tormentoso que neutraliza a la persona y la vuelve carnal. Todo calculado con los cálculos humanos. Si yo trabajo, ¿cómo? Y si no trabajo, no como. No hay posibilidad de milagros. Por lo tanto, esa conducta me lleva, ¿no es cierto?, a negociar con gente impía. Me obliga, mis hermanos, a tener que aceptar el maltrato verbal. Me obliga, ¿no es cierto?, a tener que negociar con gente incorrecta. Me obliga, mis hermanos, a coaludirme con ellos, ¿verdad?, para poder subsistir. Porque no tengo otra forma de ser prosperado. Por lo tanto, termino dejando mi comunión con el Señor, mi relación, me hago irresponsable, me hago el constante, porque de alguna forma tengo que llevar el pan a mi casa. Ya no diezmo, ya no ofrendo, ya no me gozo. ¿Por qué? Porque mi vida es un puñado de nervios. La palabra nos advierte, mis hermanos, en cuanto a la fe, y la Escritura lo define, porque la fe viene por oír palabra de Dios. Una de las manifestaciones varias que hay del incrédulo, mis hermanos, que dejó de oír palabra de Dios. Le es más práctico ver una buena película, le es más práctico ver la novela, le es más práctico ir a cualquier parte. No es malo, pero describe la incredulidad. El que cree en el Señor está como la viuda. Hazme justicia, Señor. Hazme justicia. Yo necesito, por la sangre de Jesucristo, que tú me bendigas. Y como dijo Job, ¿verdad? Aquel sinvergüenza
no voy a soltarte hasta que me bendigas. Determinación, mis hermanos, es aquella persona que cree. Mire lo que dice la Escritura, mis hermanos, en Hebreos 3:12. Y nos llama a tener cuidado al comportamiento, mis hermanos, a este veneno llamado incredulidad que se incrusta, que se introduce como serpiente sigilosa. ¿Verdad que no nos damos cuenta cuando de repente nos enfrentamos a una realidad que sale de nuestras manos? Entonces emerge como la fiebre, emerge, ¿no es cierto?, como la transpiración. La incredulidad. Dice la Escritura, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Cuando la palabra nos da esta connotación de mirar, es poner atención como el faro, ¿verdad?, que advierte el peligro de los navegantes. Por lo tanto, usa un sistema de luces para advertir el peligro. Entonces, esta palabra aquí en hebreo se levanta como un faro. Mirad, dice, tengan cuidado. Que no haya ninguno de vosotros con un corazón malo, porque la palabra habla de corazón malo. No es que este tipo de persona que se incrédula sea mala, ¿verdad?, sea malintencionada, sea un sinvergüenza, sea un ladrón. Cuando la palabra habla de un corazón malo, lo malo aquí tiene que ver con la intervención de las tinieblas. Cuando la Escritura habla, ¿no es cierto?, de que nos libre del mal, está hablando de la intervención de las tinieblas. Entonces las tinieblas hace esto. Interviene el corazón de la persona y el corazón por consecuencia se transforma en malo. ¿En qué sentido? Que dejó de creer. Y se transforman estas personas, mis hermanos, como dice la Escritura, como las olas del mar, que de repente dicen amén, sí, Señor, y después retroceden y desaparecen. Aman el pecado, aman la carnalidad. Y no es que esté malo amar el pecado, amar, mis hermanos, cuánta cosa del mundo. No estoy hablando de eso, sino que describe su incredulidad. Por lo tanto, tiene un corazón malo. Se decepciona fácilmente. No tiene la capacidad de esperar y de golpear, ¿no es cierto?, y de atender las promesas de la palabra, ¿no es cierto?, porque la Escritura nos desafía. El que golpea el que pide, el que busca, y no tiene esa capacidad de búsqueda. Cuando Dios me revela esta palabra, mis hermanos, hermano amado, mire, la palabra es tan fuerte con esta influencia de las tinieblas llamada incredulidad, que nos encontramos con Apocalipsis 21:8, mis hermanos, donde la Escritura incrusta la palabra incredulidad y lo coloca en una connotación. Fíjese que la Escritura dice en Apocalipsis 21:8, pero para los cobardes e incrédulos. ¡Guau, hermanos! Más los temerosos e incrédulos. La palabra mía dice cobarde. ¿Qué dice eso? Que hay una asociación entre la cobardía y la incredulidad. Son hermanos. ¿Qué significa? Hermanos, que la cobardía con la incredulidad, ¿no es cierto?, van de la mano. No sé quién de los dos será peor, pero van de la mano. La cobardía con la incredulidad. ¿Quiénes son los que arrebatan el reino de los cielos? Los valientes, los violentos. Entonces va de la mano el cobarde
con el incrédulo. Por eso que no se arriesga el incrédulo, ¿verdad? Nunca se arriesga. Se queja solamente, y estoy aquí, y mira, y si hubiese nacido en otra familia, si mis padres me hubiesen dado la educación, si mis padres no se hubiesen divorciado, si hubiesen nacido en un matrimonio como corresponde, si al final, mis hermanos, el incrédulo o el cobarde se lo pasa quejándose. ¿Por qué? Porque es un incrédulo, porque no ha visto que la palabra lo beneficia. E incluso me atrevería a decir más, un grado más grave, no le interesa obedecer las Escrituras. Y quiero decir esto, le interesa justificarse y salir bien parado. Entonces mira, ¿a quién echarle la culpa? Tú tuviste la culpa, por eso que yo caí. No me miraste. Yo necesitaba el abrazo de los hermanos. En esta iglesia no hay amor, porque si amaran por culpa de ustedes que no me aman, yo estoy como estoy. El pastor no me visitó. Lo que pasa es que la gente me tiene envidia. La gente me tiene mala. Se disfraza para justificar su incredulidad. La Escritura, mis hermanos, describe gente violenta para encontrar la promesa de Dios, como aquella mujer que se me viene a mi corazón, ¿no es cierto?, que empieza a abrirse camino, ¿verdad?, porque la disposición de ella, si solamente le tocara el borde de su manto, seré sana. Todos los violentos han logrado su milagro. Todos los violentos con Dios, con la palabra, han logrado sus milagros. Y todos los que han quedado mirando solamente y sin movimiento, lo han visto pasar y no han encontrado nada. Pero los cobardes e incrédulos, los valientes son aquellos que se arrodillan y lloran al Señor, suplican, se postran, tienen expectativas de comunión, de atraer la presencia de Dios a su corazón, a su vida. Y no buscan otra opción, solamente que Dios les sorprenda. Fíjese que el incrédulo es orgulloso. Es orgulloso. Todo lo justifica. Tiene que justificarlo. No hay que mostrar la incredulidad. En el Salmo 10:4, si nosotros lo revisamos, el impío dice: por la altivez de su rostro no busca a Dios. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. En todo tiempo son torcidos sus caminos. No es un tema de reprensión. Es un tema de adquirir lo que usted necesita. Todos nosotros estamos necesitados de Dios. Todos nosotros estamos necesitados de Dios. Pero no todos nosotros tomamos el camino de creerle a Dios. La razón por que Dios consideró a Moisés como un hombre manso, como ninguno en la tierra, por esta sencilla razón. No es que Moisés anduviera: sí, mi Señor, ¿en qué crees que te obedezca, mi Señor? ¿Qué crees que te sirva, mi Señor? Se le consideró manso porque Moisés dispuso, propuso y determinó obedecer en todo a Dios. Y eso lo hizo
humilde o manso. Aquel que se resiste a obedecer la palabra, la voluntad de Dios, le da la connotación de orgulloso. Agreguemos otra palabra más: soberbio. El soberbio es aquella persona que, llevado a sus ideas, y ha perdido la capacidad de obedecer. Es como aquella persona, ¿verdad?, que a mí de repente me tocan algunos casos de tratar, ¿verdad? Entonces empiezo el proceso de ayudar, de conducir, porque se necesita una intervención ahí, y la persona me dice: sí, pastor, sí sé, ¿no has considerado? También, sí, yo ya lo tengo considerado, y sería bueno que no, si también lo voy a hacer, lo tengo hecho, ya lo hice, pero ¿y por qué no ves? No, si también lo tengo listo, si no hay problema, mi pastor, ya entonces le pregunto: oye, ¿para qué me llamaste? ¿Por qué no te ministras solo, verdad, y te imponís mano, verdad, y resolvís tu tema? El orgullo. Voy a volver a repetir: la fe no es una vara mágica que yo toco y veo milagros. La fe es una determinación de creer las Escrituras, y por consecuencia el creerla me sujeto a obedecerla. ¿Me escuchó? Me sujeto a obedecerla. Entonces llegan los incrédulos: ¿cómo tú puedes ser aquí, de esta forma? Pero me sujeto a la Escritura. Le tratarán de fanático, le tratarán de loco, le tratarán, no sé, de cesta, pero yo le creo a las Escrituras y tengo esperanza. Pero no es magia la fe. No es magia. Es como aquel lenguaje que emerge de aquellas personas que dicen: sí, creo en Dios. ¿Pero qué crees? ¿Crees que Dios sana? ¿Crees que Dios bendice? ¿Crees que la esencia es gozo, paz de Dios? Entonces, si lo crees, créelo y obedece eso. La incredulidad es una influencia satánica. Las tinieblas son espíritus ilegales. No tienen derecho legal sobre nuestras vidas. Son ilegales por sí. El Señor Jesús los hizo ilegales cuando los derrotó, ¿verdad?, obedeciendo, porque el Señor Jesús lo que hace milagros, señales, prodigios, pero la determinación macro de Dios, la determinación con letra mayúscula de Dios, era obedecer al Padre, y la determinación del Padre que Él tenía que morir en la cruz. Entonces emerge la idea de llamarlo rey, elegirlo como rey, como libertador, ¿verdad? Entonces lo que hace Él, huye de esas posibilidades, porque Él estaba sujeto a obediencia al Padre, y era morir en la cruz. Entonces por eso que el Padre le dice: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. ¿Por qué se desata la palabra complacencia? Lo que está diciendo: este es mi Hijo amado, a quien amo tremendamente, porque ha determinado obedecerme. Entonces, la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo derrota las tinieblas, los desviste, lo coloca de una posición de control sobre la tierra, los coloca en una posición ilegal sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen las tinieblas? Tratan de tomar y hacerse legales
en la tierra. ¿Cómo? En alguna persona que peca, que miente, que es incrédula, entonces las tinieblas, en esa conducta de incredulidad, toma posición y se hace legal por la conducta de la persona. Fíjese, en Lucas 8:12 dice, y los del camino, los de junto al camino, son los que oyen. Pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Sinónimo de no creer, incrédulo. ¿De qué sirve, hermanos amados, una persona que no crea? Permítame, hermano amado, perdóneme. Para nada. No sirve para nada. Y no es una ofensa. Trazo lo que viene. La Escritura dice, y los que creen pondrán las manos a los enfermos y echarán fuera. La esencia del Evangelio, mis hermanos, es traer libertad. La esencia del Evangelio es echar fuera demonios. La esencia, mis hermanos, del Evangelio es traer buenas nuevas. Si nosotros quitamos todo eso, ¿de qué sirve el Evangelio? Permítame, ¿de qué servimos? Si no manifestamos la gloria de Dios por medio de estas señales, por medio de estos hechos sobrenaturales. Entonces, la Escritura lo define que el diablo viene y quita la palabra de sus corazones. Quita la palabra. Por eso que aquellas personas que son incrédulas, mis hermanos, son como niños. Cualquier viento de movimiento de cosas parten para allá. Corren para allá. Van para allá. Porque no tienen convicciones bíblicas y son fáciles de envolver. Entonces, la esencia, por eso que el Señor cuando dice su palabra, ¿no es cierto? Y dice, id y hacer discípulos. Sobre todas las naciones, enseñando, ministrando, poniendo manos sobre los enfermos. La esencia del Evangelio es eso. No es si yo estoy llamado, ¿verdad? Hermano amado, esto es como talla, ¿verdad? Hay gente que anda buscando que Dios la llame a cosas grandes y no es capaz ni de sacar un resfriado. Entonces sueña, cuando yo digo, el Señor me llame, cuando el Señor me levante. Si la normalidad de la naturaleza de cualquier cristiano es imponer manos sobre enfermos. Entonces, cuando vemos esta palabra, 2 Corintios 4:4, dice, pues el Dios de esta edad, dice mi texto, presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, la manifestación de Dios es la gloria de Cristo. ¿Y qué es la gloria de Cristo? Es una manifestación sobrenatural que deshace todas las tinieblas. Donde hay pobreza, establece bendición. Donde hay enfermedad, establece salud. Donde hay cárceles, mis hermanos, son abiertas las cárceles. Donde hay ligadura, donde hay venganza, donde hay ira, donde hay contienda, etcétera. Donde está la tiniebla, la gloria de Dios la deshace.
Termino con esto. Marcos 16:14, vuelvo al texto. Luego dice, apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales, dice, escúcheme, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Voy a volver a repetir. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpiente en las manos. Y si llegan a beber cosas venenosas, no les dañará. Sobre todos los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero la connotación es esta. ¿Cuál es la palabra principal de este texto? Los que creen. Y el que no cree es incrédulo. Hay personas que se desesperan, hermanos. Llegan al psicólogo, llegan al psiquiatra, llegan a tomar medicamentos, calmantes, pastillas para dormir, porque ven un conflicto terrible delante de ellos. Y qué increíble, porque estos conflictos terribles describen en realidad lo que creemos de Dios. Le preguntan al Señor Jesús. Y le dicen, y si no me equivoco, era un paralítico. Dice, ¿por qué está así? Le preguntan. ¿Por el pecado de sus padres o por el pecado de él? Entonces el Señor Jesús hace esto. Quita la respuesta. Quita un hecho que no sirve para nada. Y le dice, no. Es para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Él está así. Era posible, quizás, culpa a los padres, por pecado de los padres, por pecado de él. Y podemos especular como nosotros especulamos cuando los desastres o los tiempos difíciles se nos vienen encima. Empezamos a buscar quién es el culpable. Ocupamos días y días viendo a quién echarle la culpa. ¿Y de qué sirve? ¿Soluciona su problema? Entonces el Señor dice, no. Él está así. Y esa es la esencia del Evangelio. No es porque ocurrió. No es que usted se haya casado mal, no se haya casado. No es por el trabajo que adquirió. No es porque está o no está en este lugar. No es porque logró o no logró lo que no pretende lograr. No es lo que perdió. Cada hecho difícil, hermano amado, se abre un espacio extraordinario para que la gloria de Dios se manifieste. Esa es la razón. Permítame decir esto. El incrédulo es un cobarde.
es un cobarde. Porque para creer en el Señor hay que ser valiente. ¿Y por qué valiente? Valiente para reconocer como aquella persona. Hay dos textos aquí, ¿verdad? Se acuerda de que el padre, cuando es confrontado, ¿no es cierto? Y él le dice, mira, le traje a mi hijo, a tu discípulo, y no pudieron sanarlo. Entonces el Señor Jesucristo le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráeme a tu hijo. Entonces, mire lo que hace el Señor Jesús. Este hombre dice, yo sé que tú crees. Entonces el Señor le responde a su incredulidad. Obviamente que si tú crees, para el que cree todo lo imposible, le dice al Padre, y lo confronta con su incredulidad. Y termina diciendo, ayuda a mi incredulidad. Se estaba escondiendo en la fe de otro. Permítame, salga de su escondedero. Deje de echarle la culpa por mucha razón que tenga. Hay un milagro para su vida. Hay un mover de Dios para su vida. La razón de la iglesia es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero el instrumento poderoso de las tinieblas es de los incrédulos. Si usted se ha visto confrontado como yo con esta palabra, dígale, Señor, revélame. Perdóname, no creo, me cuesta creer, pero necesito que tú me enseñes. Necesito caminar en tu palabra, Señor. Tengo miedo, ¿verdad? No sé qué es lo que usted sufre. Si usted quiere ver milagros, debe de ser sincero con lo que cree en Dios. Póngase en pie, por favor. Fíjese lo terrible que es no creer. En el libro de Juan, ¿verdad? 12:48, el que me desecha y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener. Su gran amor, oh, debes tener fe, oh, oh, oh. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de ver.
vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creer.